vamos a proceder al acto de presentación del libro Gargolarium, las gárgolas de la Catedral de Sevilla, original de José Luis González Munuera. Hablar de José Luis González Munuera, bueno, pues para todos ustedes que son compañeros y amigos, quizás está de más. Yo quiero resaltar básicamente que José Luis es una persona muy vinculada a la Universidad de Sevilla y muy especialmente a la Facultad de Bellas Artes. Él empezó cursando la licenciatura en Bellas Artes, culminó en el año 1987 obteniendo el título. Una vez que termina, pues dedica sus primeros años a lo que es la producción artística, a realizar numerosas exposiciones individuales y colectivas pues, por toda la geografía española. Después sigue con la inquietud del estudio y se vuelve a matricular en la facultad, pero en este caso en la licenciatura de Conservación y Restauración de Obras de Arte, que es como se llamaba antiguamente. Obtiene también el título y a partir de ahí pues entra en contacto con el profesor Antonio Bautista Durán, ingresa en su grupo de investigación y hace un viraje en su actividad profesional donde bueno, pues presta como una atención preferente a lo que es la investigación histórica. Fruto de su trabajo, bueno, pues plantea una tesis doctoral sobre el mundo de las gárgolas en el edificio de la Edad Media, obteniendo pues en la lectura de la defensa de su tesis la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Y a partir de que abre ese camino, pues sigue trabajando en este tema y fruto de esta investigación, pues publica primero la tesis doctoral, en segundo lugar el libro que presentamos hoy y también, bueno, pues como primicia, este otro que tengo sobre la mesa, que es un libro de dibujo pues, de gárgolas prácticamente de edificios de toda la geografía española. Se ha hecho un especialista, quizás el más especialista en el mundo de las gárgolas, un mundo por otra parte muy desconocido, puesto que casi nadie dentro del mundo de la historiografía artística pues le había prestado especial atención, así como el arte medieval, románico, gótico, son artes muy estudiados en general, pero quizás el mundo de las gárgolas había pasado de una forma un tanto desapercibida. Bueno, pues él ha puesto su empeño justamente en este ámbito y creo que bueno, hace una aportación que sin duda alguna es extraordinaria para el mundo de la historia del arte. Sin entrar, si el libro pueda hacer más o menos aportaciones en este campo, que estoy convencido de que sí. En cualquier caso, lo que sí es indiscutible es que el corpus gráfico que aporta es realmente novedoso y completamente original. Las gárgolas tienen un emplazamiento dificultoso, casi nadie repara en ellas porque bueno, hay que hacer una torsión muy fuerte de la cabeza para poderlas ver, están a mucha altura y prácticamente, como digo, pasan desapercibidas. El hecho de que él no las haya bajado, no las haya dibujado, no las haya estudiado, bueno, pues es algo realmente magnífico, es una aportación realmente extraordinaria. Con el primer libro que ya publicó en la editorial Círculo Rojo, con este segundo ya específico de la Catedral de Sevilla, bueno, pues podemos conocer mucho más de este ámbito de la escultura. Las gárgolas básicamente pues cumplían en los edificios medievales un fin apotropaico, es decir, básicamente pues servían para adultar los malos espíritus de los recintos sagrados. Sus formas monstruosas en la mayoría de los casos, sus personajes deformes, pues era una forma de representar almas y de esta manera espantar a otros seres malignos que se quisieran aproximar a estos recintos sagrados. Al mismo tiempo tenían una función meramente práctica que era servir de desagüe a las bóvedas de estos edificios medievales. Bueno, pues el repertorio de gárgolas es realmente extraordinario porque así como las iconografías artísticas en la Edad Media, en el románico y en el gótico, estaban muy controladas por la jerarquía eclesiástica, fundamentalmente por el comitente que pagaba, es decir, por los abades, los sacerdotes, los cabildos que hacían los encargos, pero sin embargo en este mundo de las gárgolas, en el mundo también de las misericordias de la sillería, pues se le daba a los artistas como una mayor libertad creativa, se les dejaba un poquito ir a su aire. Y en ese sentido, bueno, pues encontramos quizás la vertiente más original del arte medieval europeo. Bueno, pues este compendio que hoy se presenta aquí tiene el extraordinario valor de mostrarnos el conjunto de gárgolas, de verlas una por una, ver
cuáles son los temas más representados, ver cuáles son esas iconografías que causan realmente sorpresa y sobre todo, pues tenerlas a la altura de nosotros de una manera clara y contundente. Con lo cual tenemos todos que felicitarnos, felicitar al autor en primer lugar, felicitarnos todos por esta buena aportación. Hoy es efectivamente un día feliz porque la publicación de un libro no es ni más ni menos que el fin de un proceso de trabajo que en la mayoría de las ocasiones suele resultar bastante penoso. Yo que ahora mismo estoy con funciones de cargo, digamos, académico, sé de la dificultad que tiene para nuestros investigadores sus proyectos, llevar a cabo sus proyectos, puesto que prácticamente con estos años de crisis la financiación se ha agotado por completo. No hay prácticamente recursos para los grupos de investigación, para los proyectos que se presentan. Entonces, él lo ha hecho con prácticamente sus medios y recibir ningún tipo de ayuda y, bueno, pues se ha movido, ha sido capaz de sacarlo después de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, de un rastreo ímprobo prácticamente por todos estos edificios medievales, pues traernos hoy este magnífico convenio. Por lo tanto, bueno, simplemente darle las gracias por estar aquí hoy, por acompañar a José Luis en esta presentación, darle las gracias a José Luis por este extraordinario libro. Les invito naturalmente pues, a que se intenten hacerse de él y que le echen un vistazo, porque realmente nada más que ver las imágenes, el enorme trabajo que tiene la reproducción, los dibujos de esas imágenes ya merece la pena, independientemente de la lectura, y que puedan disfrutar pues, mucho con estos trabajos. Bueno, pues le paso la palabra al profesor Antonio Bautista. Soy profesor y vicedecano de la Facultad de Bellas Artes. Mi campo principal de estudio es el dibujo en la anatomía y en el grabado. Y voy a centrar mi presentación en los aspectos dibujísticos que son de los que yo entiendo. Y también desde el recuerdo de cuando nos conocimos por primera vez José Luis y yo. Fue el 1 de octubre de 2014, cuando mi compañero ya jubilado, Manuel Márquez Ortiz, gran artista y pintor de la facultad, vino a verme a mi despacho del departamento de dibujo cuando yo todavía era director del mismo. Quería preguntarme si podía participar en un tribunal de una tesis de un doctorando suyo, que además era profesor de la Escuela de Arte, llamado José Luis González Monuera. Por supuesto, el tema que abordaba era el estudio de la gárgola y naturalmente le dije sí, que contara conmigo. A poco tiempo vino José Luis en persona a entregarme la tesis en mano y desde entonces, pues ya charlando descubrimos que éramos vecinos del mismo barrio, sin saberlo, de Triana, el barrio León, que nuestras casas estaban a poco más de 100 metros una de la otra, que nacimos el mismo año, en 1964, y intentamos ver coincidencias, que lo raro es que no nos habíamos visto en la facultad. Éramos de promociones distintas, pero casualmente estábamos en el mismo entorno. Así que surgió una amistad muy natural y muy sincera entre nosotros, que además se extendió con el comienzo paralelo de una colaboración entre nuestros centros, entre la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Arte, que apenas existía anteriormente. José Luis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude al leer su tesis y nos descubrió todo un mundo oculto en las gárgolas. Un mundo donde los edificios parecían volver a cobrar vida y revelar sus secretos. Estos secretos son los que nos revela hoy a todos y a la ciudad de Sevilla, con la presentación de su libro. En él podemos por fin contemplar y entender algo que, mirándola desde el suelo, es difícil de percibir por la gran altura y distancia de nuestra catedral. Tantos siglos ignoradas y olvidadas. Pero además de explicarnos sus secretos con el texto, fruto de un exhaustivo y riguroso trabajo de investigación, nos las dibuja para que podamos entenderla mejor. Ciertamente la erosión ha nublado la imagen original, que podría darnos la fotografía, pero su dibujo tiene la función del restaurador, que es devolver la imagen original. Las gárgolas de nuestra catedral vuelven a ser visibles y definidas, con detalle en todos sus dibujos, que son expresiones lineales muy descriptivas de las formas que representan y que redefinen. Están realizados a trama, a plumilla, con trazos separados que entretejen la forma con tintas y rotuladores de distinto grosor, produciendo texturas originales que recuerdan a la del original de
piedra de estos míticos modelos. Modelos pétreos de la gárgola de la catedral que cobra vida en este libro, que parecen contemplarnos a nosotros, a cobrar vida, y que nos permiten aproximarnos a ellos con mayor cercanía. Pasan por las manos de un artista que también es restaurador, para mostrarse limpios, sin microorganismos de musgo, de líquenes, sin las suciedades de la contaminación de Sevilla, sin la rotura ni la erosión del tiempo, como recién hecho con todos sus rasgos definidos. Son ejemplos de la visión recuperadora del artista que los ha investigado y que es capaz de mostrarnos con su conocimiento más de lo que nosotros podemos captar. Todo un universo de simbología, de contenido iniciático, de código indescifrable, dibujado con el conocimiento profundo de un doctor en Bellas Artes, nada más y nada menos. Son un trabajo extraordinario, a mi parecer, de estudio y de análisis artístico y científico que nos permiten acercarnos como nunca a estos misteriosos modelos tan admirados como desconocidos de nuestra catedral. Sevillano, José Luis, gracias por acercarnos al cargo de nuestra catedral con esta rigurosa investigación y con esta forma gráfica tan magnífica, clara y sencilla de tu dibujo. Ambas cosas producto magistral de toda una vida de estudio y también, ¿por qué no?, de amor por sí mismo. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra directamente al autor para que nos muestre el contenido. Ante todo, dar las gracias a los dos, tanto al ilustrísimo señor decano. Disculpadme, pero es que estoy fatal de la garganta. He estado hasta ayer con 39 de fiebre, entonces no ando muy bien. Daros las gracias por tan magnífica presentación y la adoración que tenéis como persona. Gracias de nuevo. Bien, las gárgolas de la Catedral de Sevilla no son comprensibles si no entendemos qué es la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla pasa a ser el último libro en piedra que se hace en un periodo que abarca desde 1400 hasta bien entrado 1500. Y eso nos va a dar cuenta de que tiene una gran carga simbólica, una gran carga iconográfica y que tiene diferentes tipos de lecturas. Es decir, al ser el último gran libro en piedra que los maestros canteros de tradición francesa, los llamados maçons, reproducen en la catedral todos aquellos conocimientos que pretendían que se pervivieran a lo largo de la historia. Nos vamos a encontrar con figuras que en un principio no tienen un sentido que se encuentren en un sitio de carácter religioso y sin embargo sí forma parte de esa tradición y es lo que realmente nos va a dar una visión nueva del lugar de culto, no como un lugar de culto solamente de la fe cristiana, sino de la fe, del símbolo, de una forma iniciática de entender el sitio donde se genera la oración y la vibración oportuna para entrar en contacto con otras formas de entender las cosas, de ver otras cosas. Entonces, podríamos decir que casi la catedral podría entenderse como un recorrido iniciático. Es para que vean las presentaciones yo. Entonces, como decía, al ser el último gran libro en piedra nos vamos a encontrar con que la influencia francesa muere aquí, en Sevilla, a pesar de que muchos de los grandes canteros de aquí posteriormente van a trabajar en catedrales como la de Barcelona, la de Palma, etc. Pero es aquí donde realmente se construye este último elemento, este último bastión esotérico y exotérico, con X. ¿Por qué hablamos de una lectura exotérica? Porque en principio es lo que nosotros entendemos, es lo que vemos, es lo que somos capaces de captar. Vemos una figura de un dragón y es un dragón. No entramos en sus posibles significados. Al entrar en la iglesia del Sagrario, si miramos hacia arriba, todo lo que hay son cabezas de dragones. Pero ¿cuál era la función del dragón, según la mitología? Pues es una de las figuras que analizamos aquí. La función del dragón siempre era guardar el tesoro. ¿Y qué es lo que se guarda en el Sagrario? El tesoro de la iglesia cristiana. Por eso está escoltado por dragones. No veréis ninguna otro tipo de gárgola, porque realmente la función que tiene es la función iconográfica e iconológica, ¿no? El libro tiene un esquema, tiene una serie de capítulos que son los que aquí referenciamos, como una pequeña introducción a lo que es la Catedral de Sevilla, a lo que es la construcción del templo gótico,
a lo que va a ser el barroco dentro de la Catedral de Sevilla, con una gran enumeración de datos. Es decir, a la hora de investigar casi hubo que hacer una selección de la cantidad de datos que teníamos de canteros, de trabajos de cada uno de los maestros de obra, de cada una de las vicisitudes que se encontraron, de incluso cuando estuvo el terremoto de Sevilla en 1507 y se derrumbó el cimborrio en 1511, en fin, todo tipo de cuestiones materiales y documentación que gracias a Dios la Catedral de Sevilla conserva en bastante buen estado y que permite su consulta. Posteriormente, una vez que conocemos lo que es la catedral hoy, lo que es la magna obra de la catedral, entramos en lo que es el oficio del cantero. ¿Y por qué? Cuando en el PowerPoint nosotros vamos a empezar precisamente con ese punto, con el oficio del cantero. ¿Por qué? Porque son los artífices verdaderos de la catedral. Son los que, aún estando en contacto con el cabildo, ellos se valen de su oficio para mayor gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros estemos hablando posteriormente en el capítulo del oficio de cantero, hablaremos de por qué utilizan esa simbología o de por qué la perfección viene a ser la piedra cúbica. Fijaros que, por ejemplo, cuando vemos una virgen sedente o una madre naturaleza sedente, no la vemos sentada sobre una bola, que sería lo lógico, sería la bola del mundo, ¿no? El poder no, la vemos sobre una piedra cúbica, una piedra tallada. ¿Por qué? Porque es la perfección, es la representación del número 9 en la tierra. Y como la catedral lo único que busca es ser una puerta interdimensional entre el cielo y la tierra, es la vía de contacto entre un sitio y otro. Y veremos incluso por la inclinación, la forma de escoger la orientación de la catedral de este a oeste, es una forma de decirnos que pasamos de la oscuridad hacia la luz. Entonces vamos a ver cómo el cantero pasaba una serie de pruebas bastante complejas que hacían que pasara de ser un material rellenable, como del proceso alquímico, mediante el opus nigrum, a pasar a ser un material de oro, una persona formada dentro de lo que sería el conocimiento iniciático propio de la cantería en Francia y sobre todo en España. Hay otro capítulo que es el rito, que aquí no lo vamos a desarrollar porque es que no va a dar tiempo, que es muy interesante porque es la primera vez que se pone por escrito cómo era el rito masónico para entrar de ser un vulgar aprendiz a ser un maestro. Y entonces se desarrolla en el capítulo del rito todo lo que son las trazas para conseguir la marca propia de cantero. Era como una oposición, es decir, tú te pasabas 5 años como aprendiz. En esos 5 años se te enseñaba cómo ir deslindando, cómo ir limpiando, cómo ir dejando la masa importante y llegar a la pureza, que sería el oro, que sería en cierta manera, ese oro sería la representación de la luz y por lo tanto sería en alquimia el alcanzar la perfección total. Nos vamos a encontrar después, posteriormente, con el comienzo de la obra y por lo tanto el comienzo de la obra va a dar en el caso de la ciudad de Sevilla una cuestión muy importante. Sevilla no tiene cantera, pero no solo no tiene cantera, sino que además no tenía canteros. Y eso va a dar una idea de dos tipos de trabajos que vamos a poder percibir perfectamente y además se percibe en el exterior de la catedral. Una primera parte del trabajo, que son las de los canteros de menor calidad, y también lo vamos a ver en la representación, en la talla de las gárgolas y demás, vamos a ver una evolución, y un segundo trabajo por parte de los canteros en los que hay una mayor calidad, que lo traerá Diego de Riaño, porque se consigue una piedra caliza mucho más importante, de morón, y permite mucho más detalle, con lo cual veremos que la Catedral de Sevilla es una de las, precisamente por utilizar la piedra ostionera portada del puerto de Santa María. ¿Qué ocurre? En este caso el Cabildo tenía una ventaja por encima de otras catedrales, que era que tenía un río navegable y que además tenía 2 barcos. Con lo cual, uno de los problemas más importantes que tiene la construcción de una catedral es la cantidad de piedra. Pero no solo la cantidad de piedra, sino que además tiene que salir barata, porque si no puede llegar al trastero y no llegarse a terminar nunca. ¿Qué ocurre? Ellos tenían la ventaja de que podían alquilar los barcos a los mercaderes y en esos mismos barcos aprovechar y traer
las diferentes carretadas de piedra de los diferentes lugares. Ahora después veremos un mapa donde se ven los diferentes tipos de canteras y veremos que hay una variedad inmensa, porque inmensa es la catedral, inmensa tiene que ser la cantidad de canteras. De algunos lados se traen los apes, de otros lados se traen los mármoles, de tal manera que en la relación de canteras que nos hace Falcón podremos ver perfectamente un número casi superior a las 35 y 40 canteras de las que se están en material para la construcción de la catedral. Después también veremos un índice de los canteros, es decir, gracias a la colaboración de Jean Bermud, de multitud de figuras históricas, hemos podido hacer una especie de extrapolación, una relación de todos los canteros que pudieron participar. Veremos después en el capítulo también, entraremos ya en cada una de las figuras que se va a analizar tanto iconográfica como iconológicamente, que aquí no vamos a poder por cuestiones de tiempo, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, hay un carnero, hay un león, está el miedo, están murciélagos, que casi todos están del sitio de donde proviene la oscuridad, que es la fachada este de la Catedral de Sevilla. Está el perro, hay animales fantásticos sin definición, algunos con cara de botijo, hay un dragón, bueno, hay dragones, hay grifos. El grifo aquí en el libro se dedica a un capítulo particular porque es uno de los más documentados que podemos encontrar. Nos encontramos que la primera manifestación escrita sobre el grifo es de un escritor griego allá por el 376 a.C. y a partir de ahí vamos a ver que incluso la Biblia prohíbe el comer el grifo por considerarlo un animal impuro. ¿Qué ocurre? Que en aquellos tiempos, la mentalidad de un hombre medieval, la mentalidad de un hombre gótico, nos vamos a encontrar con que, si lo dice la Biblia, es cierto. ¿Qué ocurre? Que en el Deuteronomio lo dice, pero es que incluso en algún pasaje de la Biblia, cuando habla del arca de Noé y de los animales, cita a la mantícora. Y la mantícora es un personaje también mitológico que tenía cuerpo de león, cola de serpiente, cabeza de carnero, en fin, que era un ser monstruoso y que sin embargo al introducirlo dentro de lo que es el arca de Noé, automáticamente la gente de la época pensaba que existía. Y de hecho San Borondón nos cuenta en sus crónicas que se enfrentó a un grifo y que le sobrevivió al ataque. Y lo cuenta así tan contento, ¿eh? Entonces veremos muchas veces cuando veamos un grifo, veamos una historia protegida por grifos, podemos entender, y de hecho los arqueólogos lo saben, pertenezco a un grupo de arqueólogos, ADAP, soy socio fundador, lo saben perfectamente que cuando aparece un grifo está cerca un tesoro. Y es la vinculación de siempre de la figura del grifo con el oro y demás. También vamos a ver muchas representaciones de grifos cerca de los altares. ¿Por qué? Porque están protegiendo el oro espiritual, están protegiendo la figura de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nos vamos a encontrar también con un Pegaso, que además está en muy mal estado porque pertenece a la serie de las piedras calizas y lo que sabemos es que el agua es el principal enemigo de la caliza. Hay un aguador, hay un Hércules con su león, hay un portador, hay un hombre león, hay un sinocéfalo, un hombre con cabeza de perro, que el sinocéfalo en la tesis precisamente nos cuenta que existe, nos lo cuenta Marco Polo en su viaje, pero también nos lo cuenta Fernando Colón. Nos dice que no para en una tierra determinada para abastecerse de agua porque está ocupada por una tribu que tiene cabeza de perro, que aúlla, que no sé cuánto, pero que son magníficos comerciantes y cambian baratijas, armas y demás por alimentos. Entonces, si de verdad tuviéramos que darle una verdad histórica a todo lo que está escrito, automáticamente tendríamos que decir que ese tipo de personaje sí ha existido. Y además tiene una honda tradición, yo diría que tendré estudiado más o menos unas 60 o 70 catedrales y no falla ese elemento en ninguna. Igual que el grifo, igual que el Pegaso, igual que el hombre pájaro o el hombre verde, que es otro de los títulos que salió de la serie Gargolarium, porque esta serie Gargolarium, este libro en concreto, se editó en marzo del año pasado, pero yo estaba esperando a que el Cabildo terminara justamente esta hora y no he querido presentarlo porque para mí como sevillano es un honor hacerlo en una sala y sobre todo en mi catedral, ¿no? Entonces,
Después ha habido un tercer libro, que es El hombre verde, que ha tenido un premio de investigación de la editorial, y posteriormente este último, que acabo de sacar, de 276 dibujos de gárgolas, hombres verdes y quimeras. El hombre verde, además, es una figura que se encuentra también en todas las catedrales románicas y góticas del mundo, porque es una figura que viene desde el 6000 a.C., viene de la cultura indoeuropea, en la que se tenía la tradición de cortar la cabeza del enemigo y ponerla en la entrada de la casa, y se adornaba con flores para que no diera olor. Y entonces, a partir de ese momento, lo vamos a ver en templos indios, lo vamos a ver en multitud de lugares, donde la representación de la cabeza, de la cápita de un hombre, del que brotan flores, del que brotan tallos y demás, va a ser una representación que va a ir a lo largo de toda Europa, a lo largo de todo el norte de África, y en España se va a introducir por el norte de España, es decir, desde Escocia, Irlanda, Inglaterra, y ya acabará en el norte de España, y por lo tanto acabará llegando aquí a Sevilla a través de la influencia del maestro Carmen. También nos vamos a encontrar con una cosa que es muy curiosa, que son los íncubos y súcubos. Dentro del capítulo de las gárgolas en general, nos vamos a encontrar con que el tema sexual y la posesión sexual es una cosa que se repite con cierta insistencia, y es curioso porque realmente tú dices, bueno, en una catedral, ¿qué pinta esto? Pero vamos a ver faunos defecándose, mujeres masturbándose, en fin, toda una parafernalia de imágenes que incluso pueden llegar a afectar la sensibilidad general. Sin embargo, nos encontramos con que están, y además han pasado la criba de una selección como puede ser un cabildo, o la criba de una selección como puede ser un maestro de una catedral, etc. Nos vamos a encontrar, por supuesto, con la representación del diablo, pero el diablo nos lo vamos a encontrar representado de multitud de maneras y de multitud de formas, y no siempre de la forma que lo tengamos, como un individuo colorado con cuernos y rabos, sino con multitud de posturas, multitud de posiciones, incluso en algunos momentos, y sobre todo en los códices miniados, nos lo vamos a encontrar como casi un benefactor de la raza humana. Entonces vamos a ver multitud de significados, como diría yo, antitéticos con respecto a lo que nos dice la tradición cristiana y por lo tanto lo que nos dice la tradición en general. También nos vamos a encontrar con los psicopompos, ¿no? El psicopompo tiene la función de dirigir el alma hacia el lugar donde vaya destinada. Aquí en la fachada este, que es la que da a la Avenida Constitución, nos encontraremos 2 o 3 psicopompos con forma de murciélago arrastrando precisamente al pecador, y si había sido malo, el psicopompo te daba la tabarra pegándote gritos mientras te arrastraba al infierno, y tú ponías una cara de mal y no sé cuánto, y pegando gritos. Y si eras bueno, pues resulta que se te ponía un perro a los pies de tu cama para que el perro, al mirarte a los ojos, te dirigiera y te protegiera a través del viaje del inframundo. Esta tradición del psicopompo no es nueva, es decir, el psicopompo existe desde las representaciones de algunas cerámicas ibéricas de aquí, de Murcia, pues nos la vamos a encontrar con una profusión de representación bastante grande, ¿no? Y aquí en la Catedral de Sevilla no podía faltar esa figura. Después nos vamos a encontrar con una cosa que a mí me ha asombrado mucho, porque la desconocía por completo, que son las gárgolas de la Catedral de Sevilla, o sea, de la Giralda. Yo desconocía que la Giralda tuviera gárgolas, y sin embargo las tiene. Tanto es así que aquí representa un capítulo de apenas 80 o 90 páginas, pero que está tomando un corpus para darle publicación con el grupo de investigación del que es director, don Antonio Bautista, que ha sido tan amable de estar en esta presentación, con objeto de dar a conocer todas las gárgolas que tienen las Giraldas. Y es curiosísimo porque algunas son de una belleza extrema, siendo de un tema muy complejo como son los faunos. Aquí cada fauno va a tener una representación de un viento, y cada viento tiene una función específica. Entonces es interesante porque, ya os digo, va a llevar a una posterior publicación que no va a pasar de diciembre cuando lo hagamos. Los querubines, que son precisamente la representación de los ángeles, decía, porque no es lo mismo un querubín que un ángel. Entonces yo lo comenté a María José, mi señora, a mí me manda, le comenté precisamente la cuestión de que el querubín era como la moto de Dios. Claro, me dice, ¿eso cómo va a ser? Pero sí, tú coges algunos de los textos de la Biblia,
que también la estoy repasando muy profusamente porque tengo en mente otro libro que es un poquito raro. Y entonces, una de las cosas que dice, no te puedo decir el apartado que es ni el capítulo, pero dice, entonces Dios se subió en lo alto de su querubín y viajó a la velocidad casi de la luz, ¿no? Entonces es como si fuera una moto. El querubín se representa simple y llanamente con una cabeza y dos alas. Entonces es curioso porque es en el mismo texto sagrado, en la misma Biblia, donde se nos dice eso, que Dios se monta en lo alto del querubín y se va, y además a una velocidad escandalosa. Hemos dicho de los vientos, y también están representados tanto los profetas mayores como los profetas menores. Entonces es curioso, veremos algunos de los ejemplos, veremos a Isaías, Jeremías, Daniel, también veremos algunos profetas menores, pero este tiene poca representación, como son Oseas, Amos, Miqueas, Jonás y Ahum, Habacuc, Sofonías, Abdías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y después una profusa documentación bibliográfica, porque para la confección de este libro ha hecho falta mucha consulta bibliográfica, porque algunos de los temas realmente están muy desarrollados y otros tienen una carencia bestial, apenas hay nada escrito sobre ellos. Entonces la bibliografía me gustaría citar como importante para la realización de este libro a Juan Bermúdez, que lo he citado antes, a Falcón Márquez, a Galván Díez, que desarrolló un capítulo, que mi señora desarrolló el capítulo de Fobos, a José Gestoso, hay alguien que estoy buscando por aquí, a Rodríguez Esteves, Juan Clemente, en fin, son personajes con una vasta cultura, con una vasta cantidad de datos que me ha facilitado mucho, muy mucho, la redacción de este libro. Es un libro denso, son casi 500 páginas, y es un libro que roza casi la filosofía en cuanto al planteamiento. ¿Pero por qué? La roza porque yo soy una persona que me gusta ver un poquito más allá de lo que se ve. Entonces, cuando yo hago una interpretación de algo, procuro ver el otro lado de ese algo. Como al principio hemos estado hablando de una representación esotérica, la mayoría de las personas pasamos por la vida sin ver, solo miramos. Vamos andando, vemos, ¡uy, qué bonita una garroba! O como me decía un compañero recién jubilado, que era ingeniero de los industriales, de estos primeros de Madrid, me decía, ¡uy, qué miedo! ¿Tú puedes dormir haciendo estas cosas? Y yo decía, es que yo las veo bonitas. Yo no las veo feas. ¿Por qué? Porque sé lo que me quieren contar, sé el trasfondo que tienen, sé la historia que arrastran. Y por lo tanto, al conocer esa historia, al conocer ese trasfondo, realmente llegas a quererla. ¿Por qué? Porque no son un bicho feo, como el que ha servido de portada anteriormente, y son personajes extraños o deformes. Son una forma de representar un símbolo y por lo tanto el símbolo forma parte de la liturgia, forma parte de la base de lo que nosotros queremos representar en la Catedral de Sevilla. La catedral lo primero es tener un cantero, y entonces la ciudad de Sevilla tenía auténticos problemas para lo que era el tema de que no existían canteros, los pocos que existían tallaban de mala manera, y realmente se empieza a exportar un número de canteros, porque realmente cuando nosotros hablamos de un edificio de las características de la Catedral de Sevilla, estamos hablando de un edificio que tiene que tener una rica ornamentación. Y esa rica ornamentación tiene que estar compuesta de una serie de elementos arquitectónicos, y esos elementos arquitectónicos tienen que cumplir una doble función. Una, simplemente la didáctica, es decir, vemos unas imágenes para que el pueblo, y en aquel tiempo existía un alto grado de analfabetismo, pudiera relacionar esa imagen que ellos veían con un texto de la Biblia, que al fin y al cabo eran los que promocionaban este tipo de obras, o bien también con carácter ornamental. Y esas imágenes las vamos a ver a lo largo de todas las catedrales que visitemos. Nos vamos a encontrar todo tipo de elementos ornamentales, arquitectónicos, todo tipo de figuras, de representaciones de oficio. Cuando vemos un capitel y vemos un perro persiguiendo una paloma, la mayoría de la gente dice, uy, mira qué bonito, esto lo he visto yo en el Parque de las Palomas. Sí, pero no representa eso. El perro es la lucha en la vida diaria, cotidiana, y la paloma representa el espíritu, la fe, la liberación del alma. Entonces es esa lucha que el hombre tiene que tener consigo mismo para llegar a alcanzar esa liberación. Como esa carga simbólica nos vamos a encontrar en que todo, absolutamente todo en una catedral tiene un significado.
no es una cosa meramente anecdótica. Si está aquí es por algo. La pena es que el tiempo, los malos criterios de los restauradores, en fin, han hecho que muchos de esos elementos hayan sido eliminados, ¿no? La Catedral de Sevilla tenía un suelo ajedrezado magnífico porque es la única que tiene 9 puertas, pero se entraba por cada una de las puertas y se jugaba al ajedrez. Y dependiendo del movimiento que tú hicieras de ajedrez, incluso la figura que tú quisieras encarnar tenía una lectura u otra dependiendo de la capilla que visitaras. Eso se eliminó. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros entramos, si yo os digo que, por ejemplo, el San Cristóbal que está aquí en la catedral tiene 6 dedos en el pie, a que no os habéis dado cuenta nunca. Pues tiene 6 dedos en el pie. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos, o sea, no vemos, miramos, pero no vemos. Y eso es un símbolo, los 6 dedos, incluso la figura de San Cristóbal, que aquí la tenemos representada, que no es una figura bíblica, nos lo vamos a encontrar como el portador, fundamentalmente una de las figuras que aquí se representa, pero no se representa como el portador San Cristóbal. San Cristóbal era un soldado romano que quería servir al más poderoso, y entonces le dijeron que el más poderoso era el diablo, y se fue a servir al diablo. Y el diablo le observó que le tenía miedo a Dios, y entonces él se puso, habló con una anacoreta, y este le dijo que realmente lo que tenía que hacer era dedicarse al cuidado y la reflexión, y que Dios se le aparecería. Entonces él se quedó allí esperando y ayudando a la gente, como era un gigante, a pasar el río. Hasta que un buen día un niño se le sitúa en el hombro, le dice que le ayuda a pasar, y mientras va pasando se va hundiendo en el agua, ¿no? Y ese niño era el niño Dios. Pues nos encontramos con que la figura de San Cristóbal es una figura fundamental en todas las catedrales. No hay catedral que no tenga un San Cristóbal. Pero es que además hay una cosa: el San Cristóbal era el culpable del número elevado de visitas que recibía la catedral a diario. ¿Y por qué? Porque quien veía el San Cristóbal ese día no se moría. Entonces la gente iba nada más que a ver. O sea que hoy, gracias a Dios, ninguno de los que estamos aquí presentes, Entonces es una tradición que si tú la desconoces, tú no la valoras, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que interpretaciones de ese tipo las vamos a tener a cientos, ¿no? Ten en cuenta que la representación iconográfica no solo quería representar un terreno, es decir, la relación material terrenal, la quería relacionar con la supraterrenal. Por lo tanto, podemos entender que la representación de una catedral es la representación del Jerusalén celeste, es decir, el lugar donde las almas van a acabar en convivencia con Dios y demás, y por lo tanto tiene unas medidas muy determinadas. Esas medidas muy determinadas, que están relacionadas con el 3, con el 6, con el 9, tiene una ciencia que forma parte de una de las 3 partes de la Cábala, o de la Cábala, y que es la gematría. Entonces nos vamos a encontrar con catedrales que tienen columnas de 66 metros con 6. ¿Por qué? Porque representa el 666, que es el número de la bestia. Nos vamos a encontrar con catedrales con 12 pilares, con esas dimensiones, ¿no? Como la de Nazaret en Francia tiene esas dimensiones. ¿Por qué? Porque se supone que esos 12 apóstoles son los que van a luchar contra el diablo, y como eso, por gematría también podemos saber, si calculamos el arco de la altura de la portada, podemos incluso determinar un número que va a estar relacionado no solo con el número áureo, sino con una representación gemátrica. Decía, a cada palabra le damos un número, y ese número, la suma de ese número nos da una palabra, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que el 90% de las catedrales que existen en Francia todas tienen en su construcción el nombre de Jesús o el nombre de Dios, en su multitud de facetas. Pero claro, también nos encontramos con que tiene el nombre de Dios, pero del Dios anterior a Dios, que es un nombre que yo no lo sé pronunciar, NYH, no sé. En fin, a partir del siglo X estas imágenes englosan ya escenas muy determinadas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con representaciones de oficio. Ahora estoy terminando, bueno, terminando no, lo he terminado, pero me da vergüenza presentarlo a la editorial porque estoy sacando 3 libros al año o 4, y la verdad es que no
puedes ver en un capitero la representación de un caballero perfectamente uniformado, con su lanza, con su caballo, atacando a un triste caracol. O puedes ver como ese caracol se representa de manera pequeña y te encuentras al guerrero, a su amante, a no sé qué, todos parapetados detrás de un escudo intentando huir del ataque fiero del caracol. ¿Vale? Eso tiene un significado, igual que te encuentras en una escena muy normal, que es, por ejemplo, un carnicero, y al pie del carnicero un perro. Y entonces tú dices, qué bien, ¿no? Qué capitán más bonito, unos fritos. Pero resulta que lo que te está criticando al gremio de carniceros, porque imaginen ustedes, con esa representación del perro al pie del carnicero, ¿qué tipo de carne es la que vendía el carnicero? Entonces, por eso nos vamos a encontrar con 200.000 detalles que pertenecen a la vida cotidiana, pero que sirven precisamente para atacar a multitud de cuestiones estamentales. Hemos de recordar que la vida en el medievo y en el gótico, la vida alrededor de las catedrales era muy inmensa, casi todos los mercados se desarrollaban alrededor, incluso estaban anexas a las fachadas de las catedrales, incluso en las puertas de las catedrales se decidían multitud de cuestiones de todo tipo, como la distribución de las aguas, etcétera. Incluso cuando se condenaban a reos, a muerte y demás, también se llevaban a las portadas de las catedrales. El mundo vegetal, como aquí hemos visto, no solo adquiere una importancia de tipo decorativa, sino que también va a tener una importancia de tipo simbólica. Por ejemplo, cuando veamos hojas de perennes, no caducas, va a representar la vida eterna. Cuando veamos la vid, va a representar la sangre de Cristo, va a representar la promesa de una nueva vida y va a representar la resurrección, el renacimiento. Vemos aquí un ejemplo de la portada de la puerta del bautismo, donde por debajo de donde está la figura de Millán, vemos que Jesucristo está siendo bautizado, está encima del dragón que podemos observar aquí arriba, el dragón este, pero por debajo vemos que la hoja de parra no tiene fruto. Pero sin embargo, a partir del cuerpo donde está desarrollándose el bautismo de Jesús, empiezan las hojas de parra a tener fruto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da su fruto, porque es la promesa de la resurrección. Entonces es interesante porque el cantero no solo hace una representación iconográfica simple de unas hojas y demás, sino que busca más allá, busca un segundo, un tercer significado, un cuarto significado. Cuando anteriormente hablábamos de la gárgola, cuando presenté mi tesis, planteaba que las gárgolas en sí, no solo las gárgolas, todos los elementos, como ya he dicho, pero una gárgola puede tener hasta 7 niveles distintos de interpretación. Ese es el problema hoy día con la poca educación de mantener el patrimonio histórico-artístico, ¿no? Sino porque nos encontramos, por ejemplo, la gárgola tiene un significado por sí, es decir, lo que tú ves. Tiene un significado simbólico, tiene un significado con la gárgola de cada lado, tiene un significado con las gárgolas de cada una de las fachadas, y estas a su vez tienen un significado con las del conjunto del exterior, y esas a su vez tienen un significado con las del interior, y todas tienen el significado importante, que es el mensaje que quiere dar el cantero. Por lo tanto, podemos hablar de 7 niveles de conciencia distintos, 7 mensajes distintos, 7 formas de entender la cuestión de manera absolutamente distinta. En algunas ocasiones nos vamos a encontrar con que ciertas figuras van a verse representadas, van a verse reforzadas sus significados precisamente por la utilización de estos elementos de carácter vegetal. Entonces nos vamos a encontrar no solo los de carácter vegetal, sino también nos vamos a encontrar con figuras que van a reforzar esta historia, ¿no? Es fácil ver cualquier inmaculada teniendo a los pies un hombre verde. ¿Por qué? Porque el hombre verde es la comunión entre el hombre primitivo, recordemos que es el primer hijo de Lilith, que fue la primera Eva que se fugó porque la primera feminista de la historia, básicamente, porque abandonó el paraíso, porque decía que ella no tenía que estar debajo del hombre.
y se cogió y se fugó, eso por Evangelio Apócrifo, no me estoy inventando nada, y se fugó a un lago cercano donde estuvo manteniendo relaciones con los diablos y demás que estaban apartados del paraíso. Y entonces el primer hijo que tuvo fue el hombre verde. El hombre verde es un individuo que representa la comunión del hombre con la naturaleza. Entonces, cuando vemos una virgen con un niño y a sus pies un hombre verde, lo que está haciendo es reforzar el significado de que ha venido el dador de vida, ha venido el dador y creador de todo lo que conocemos, de la naturaleza, en fin, de todo lo que existe, ¿no? Perdón. El problema, a la hora de hacer una lectura de lo que sería la Catedral de Sevilla y multitud de elementos, no solo la Catedral de Sevilla, sino cualquiera de las catedrales, es la cantidad de elementos faltantes, la cantidad de elementos deteriorados, la falta de criterio con respecto a la restauración. Yo me escandalicé mucho, y ayer o antes de ayer también me escandalicé mucho otra vez, porque se suele usar mucho el chorro de arena a la hora de limpiar las piedras, ¿no? Y cuando me enteré que se estaba limpiando con chorro de arena la puerta del bautismo, pues la verdad es que me puse enfermo, porque el chorro de arena quiera que no deteriora de manera absolutamente irrecuperable el relieve de la figura, ¿no? De la figura, de la ornamentación arquitectónica o de la figura vegetal, etc. Entonces nos encontramos con que sí, en una primera instancia se ve muy limpia, pero después ese mismo deterioro de la piedra, en el caso de la Catedral de Sevilla, que tiene material de mala calidad, ya veremos después cuando hablemos de las diferentes piedras que la componen, pues nos encontramos con que la piedra ostionera, que es la que se usa en primera instancia, pues es una piedra muy porosa, que después hablaremos de por qué obliga a utilizar barro cocido en las fachadas y demás. Y si nosotros arrancamos esas primeras capas, donde nos encontramos una serie de capas salinas, una serie de elementos que en cierta manera sirven de protección a lo que es la piedra en sí misma, estamos deteriorando la piedra. Entonces me parece muy triste. Claro, el hacer esas cuestiones hace que cambiemos por completo el concepto que podamos tener. Ahora estoy escribiendo uno sobre las quimeras de Notre Dame y resulta que son todas inventadas, son nuevas, de Viollet-le-Duc y 2 o 3 escultores magníficos. Bueno, y resulta que no tiene nada que ver con lo que había antes de la Revolución Francesa. Por lo tanto, ha cambiado. Sí, es verdad que ha cambiado para dar un significado acorde a su tiempo, pero es como el pirulí este que tenemos allí puesto. Se puede buscar otro lugar donde ponerlo, no tiene por qué alterarse una figura histórico-artística como puede ser una catedral, y sobre todo la fama que tiene la Catedral de Notre Dame de París, ¿no? Entonces esto va a hacer que a la hora de hacer una interpretación tengamos lagunas. Entonces es como leer un libro del que se arrancan páginas. Entonces cuando nosotros vemos, queremos hacer una interpretación de lo que significa una fachada, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, la fachada que están fundamentalmente todos los murciélagos, todas las figuras supuestamente infernales y demás, nos vamos a encontrar con que hay algunas que se han caído y que no eran figuras infernales, y que las podemos ver en la Giralda, en una de las salas intermedias y demás, podemos ver esas mismas gárgolas que se han caído, pero que no son figuras infernales. Entonces, ¿qué pintaba una figura infernal o no infernal dentro de un conjunto de figuras infernales? Sería lo interesante poder hacer ese estudio iconográfico y sobre todo iconológico de qué es lo que representaba. Pasa del universo del abstracto y se vale de este medio para alcanzar otros niveles de comprensión de manera distinta. Es decir, cada significado cobra una vida distinta, una vida interior en cada persona. ¿Qué ocurre? Que un símbolo, cada uno lo va a ver dependiendo no solo de su circunstancia personal, sino también de su cultura, de su entorno, de su capacidad de entenderlo, en fin, de una serie de cuestiones que son vivenciales, pero que esos símbolos han sido usados a lo largo de toda la historia por todos los cultos filosóficos, por todas las religiones, etc. Porque una forma de iniciación era precisamente eso, es decir, perdón, aquello que estaba oculto para el profano y que era necesario un modo de iniciación para poder entender ese significado. En la escuela socrática, cuando se impartían las clases, se permitían los oyentes, cosa que ahora mismo no se permite, al menos en las escuelas de arte.
Bien, pues el oyente tenía que estar detrás de un velo, tenía que estar detrás de una cortina. Entonces escuchaba las clases, pero las escuchaba sin ver al maestro. ¿Por qué? Porque tenía que estar en el lado de la oscuridad. Y cuando ya era admitido mediante una serie de ritos iniciáticos, mediante una serie de estudios de la simbología, mediante la aplicación de una gematría, es decir, de una serie de composiciones de palabras mediante números, entonces se descorría el velo. Y entonces él formaba parte de eso iniciado, y eso iniciado estaba prohibido el poderlo manifestar a otro, ¿no? Una de las leyes de los canteros de Alemania precisamente dice que puedes tener, como cantero, puedes tener a tu servicio a tantos aprendices como quieras, pero no le puedes revelar el secreto. Entonces es importante porque parte de la tradición de los canteros precisamente viene de Irán, del constructor del templo de Salomón, y a Irán lo matan porque no quiere revelar un secreto. Entonces eso sí que ya es una tradición de rito masónico y demás, que no vamos a entrar en ello, pero que sí se desarrolla bastante interesantemente en el libro, ¿no? Hemos de entender que ese tipo de mensajes sí, gracias a Dios hoy día, que está ahí esperando a que sepamos verlo. Es lo bonito, que está a la vista, que no tienes que tener ni una cultura. ¿Por qué? Porque la forma de aplicar tiene que ser simplemente la lógica, la inteligencia, la suspicacia. Es decir, está allí, está a la vista, trata de entenderlo. No te digo que lo mires a los ojos porque es imposible, porque una gárgola está a una altura bastante considerable, pero sí intenta entenderla. ¿Por qué está allí? ¿Por qué la que está allí tiene cabeza de botijo y no otra? ¿Por qué cuando representamos un psicoponjo se representa con intermedio de una garra? ¿Y por qué no lo lleva con la boca? Por ejemplo, cuando Viollet-le-Duc hace el famoso demonio devorando un perro que representa al alma, pues lo hace devorándolo físicamente. Mientras que aquí no, aquí tiene una simbología más fina porque realmente va dirigida a un pueblo que no tiene ese conocimiento básico. René Guéron nos dice de manera muy clara que el símbolo es la expresión sensible de una idea. Si el todo se puede apreciar en un fragmento es porque cada fragmento repite el todo, que eso nos lo dice Diallo. Hoy día, con la historia esta que tanto escuchamos por la radio, la televisión, de la física cuántica y demás, lo que hace es realmente reafirmar lo que ya está aquí reafirmado. Es decir, cuando nosotros hablamos de un todo, estamos hablando de cada una de las partes que componen el todo, pero es que en cada una de esas partes está contenido el todo, aunque suene a un juego de palabras. Es decir, cuando nosotros vemos una parte de ese significado, estamos empezando a atisbar la generalidad del conjunto. Es como cuando tú ves un amanecer y tú dices, es que Dios existe. ¿Por qué? Porque es que no hay otra forma de decirlo o de no decirlo. Pues exactamente es eso. La piedra bruta, al ser tallada, lo que hace es que va eliminando las impurezas. Y esto es un acto simbólico, es decir, cuando el cantero empieza a trabajar la piedra, realmente el cantero es un aprendiz y desarrolla una vivencia con la piedra muy importante, de tal manera que llega a convertirse en una simbiosis entre el cantero y la piedra. Y según va evolucionando su trabajo en la piedra y, por lo tanto, va desligándose de esa capa que le está recubriendo para llegar a la perfección. Y eso acabado en la perfección de la obra es lo que nosotros llamamos el sillar, que, como anteriormente he dicho, no verás una diosa madre que no esté sentada en un sillar. El sillar es la piedra cúbica, que es la base de las catedrales y por lo tanto es la base de casi todo el conocimiento matemático. Y por lo tanto también tiene una relación a considerar el sillar como una piedra cúbica con la alquimia. Vamos a ver a lo largo de nuestra visita a las distintas catedrales y demás cómo el proceso alquímico está representado de una manera continua, constante, a través de ciertos símbolos, a través de los medallones, a través de los capiteles. ¿Por qué? Porque es una constante, es una evolución. El trabajar con el etanol una y otra vez la materia impura conlleva, primero, un proceso de paciencia bestial, segundo, un proceso de renovación. A cada uno de los elementos que vas eliminando vas creando pureza, llegas a crear el oro alquímico. El oro alquímico, aparte de una leyenda que dicen algunos que están consiguiendo, es cuando la persona ve la luz, cuando de verdad
análisis del entorno en el que se está desarrollando. Por eso vamos a ver un paralelismo muy importante, no solo con eso, sino con el transcurrir de la luz, en este caso el sol. Y veremos cómo para las catedrales el símbolo fundamental es el símbolo solar. Por eso, cuando hace su cálculo, calcula dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este. ¿Por qué? Porque a la hora de ver una catedral siempre entramos de este a oeste. ¿Por qué? Porque entramos de la oscuridad buscando la luz. Y la luz está precisamente imbuida en el interior de esa catedral. Esa luz espiritual la cogerá, por supuesto, la religión cristiana y lo representará como el Sol Invictus. Pero el Sol Invictus es una tradición que arranca desde mucho más allá de los romanos, mucho más allá. Pero ¿qué ocurre? Como siempre ha hecho la religión cristiana, el Sol Invictus lo transforma y le da una nueva identidad, de tal manera que incluso lo relaciona, ese Sol Invictus, esa luminosidad, esa iluminación, lo transforma también en un concepto astrológico. Entonces nos vamos a encontrar con multitud de zodiacos en casi todas las catedrales, en todas las iglesias importantes. ¿Por qué? Porque el zodiaco es una forma de representación precisamente del camino del sol a través de la oscuridad. Entonces nos vamos a encontrar en la catedral de Chartres, en Reims, en multitud de sitios. Dicho simbolismo, el simbolismo que ellos propugnaban, que ellos tenían en su piedra, es un simbolismo de carácter hermético. Viene del dios Hermes, que era el dios de la sabiduría, que hereda la tradición del dios Thoth, que es el dios egipcio también de la sabiduría, que es el que se supone que escribe el libro de Thoth, que es capaz de resucitar a los muertos y demás. Y esa alquimia que se produce cuando nosotros estamos trabajando en el simbolismo es el camino que van a tener que recorrer cada uno de los miembros que forman parte de ese camino iniciático personal. Fijaros que cada cantero hace su obra y la hace de manera individual, genuina y única. Es decir, no vamos a ver dos gárgolas iguales. En ningún lugar del mundo puede existir, yo qué sé, yo tengo clasificadas de 100.000, pero puede haber tranquilamente entre 30 y 50.000 gárgolas tranquilamente en el mundo, entre la nueva construcción que la fiesta de la Beide o de la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, las hay de todo, incluso de Alien, hay gárgolas de Alien, en fin, eso por cuestión popular y demás, como figura representante del siglo XX, ¿no? Pero ninguna, no vamos a ver ninguna repetida. ¿Por qué? Porque el trabajo del cantero, como hemos dicho, es un trabajo iniciático y por lo tanto es propio, crea su propia experiencia personal. Además, un trabajo consagrado a Dios. Es decir, ellos trabajaban la piedra para dar el máximo esplendor a Dios. Fijaros cómo era la cosa, que si un cantero, por negligencia, por distracción, por no haber sabido seleccionar la piedra, rompía una piedra, se iniciaba un rito. Un rito que conllevaba la paralización de la obra, conllevaba el tener que poner la piedra rota en andas, recubrirla con una tela negra y llevarla a Camposanto. Mientras que el maestro, o sea, el cantero que la había arruinado, tenía que ir con un jubón negro y llorando y rezando, pidiendo perdón a Dios por haber estropeado su obra. Se enterraba y cuando se volvía a la casa de la fábrica es el lugar donde estaban todos los canteros, albañiles, vidrieros, herreros y demás. Pero los canteros tenían su propia casa, que era totalmente distinta, con su padre y su madre. En fin, hay una estructura muy curiosa que algún día, si tenemos tiempo, pues lo volveremos a otra presentación o a otra conferencia. Y una vez que estaban en la fábrica, era golpeado por los demás compañeros, porque con su negligencia había estropeado la mecánica de Dios. Es decir, realmente había retrasado el trabajo general y eso era de una manera muy bien encargada. Es decir, todo tenía que casar perfectamente, todo tenía que funcionar perfectamente y por lo tanto ese retraso tenía que ser penalizado. No solo económicamente, que tenía que pagar la piedra nueva, sino además con el bullying, por llamarlo así de alguna manera, de sus compañeros, con el castigo físico y además quedarse por la noche escuadrando otra vez la piedra para que al día siguiente esa maquinaria dedicada a Dios pudiera seguir. Entonces, fijaros lo importante que era para cualquier cantero esa cuestión. Bueno, ya lo hemos dicho, lo de iniciar,
Fijaros que cuando un cantero pasa a ser de aprendiz, pasa a formar parte del gremio de los maestros, se le daban una serie de piezas simbólicas. Las piezas simbólicas consistían en una regla, porque era muy importante el camino recto en la vida, se le daba una escuadra para que cada acto que hiciera se encajara perfectamente con todo lo demás que hiciera, es decir, no fuera una actitud fuera de tono. Se le daba un compás, para que pudiera trazar un arco en el que encontrar el camino más fácil para cualquier solución, y se le daba una cuerda, la cuerda para atar y poder mantener. El lado femenino, que era el escoplo, y el lado masculino, que era el mazo. Pero el escoplo además tenía que ser una herramienta muy cuidada, tenía que limarla todos los días, tenía que cuidarla. ¿Por qué? Porque todos los días tenía que aprender un oficio, todos los días tenía que quitar esa capa para llegar a ser el maestro que se necesitaba. Entonces, para hacer un recorrido iniciático en una iglesia o una catedral, tenemos que ir al centro mismo de la catedral. ¿Por qué? Porque allí se confluyen todas las energías entre el cielo y la tierra. Y después tenemos que hacer un recorrido en forma de espiral y siguiendo las pautas del reloj, del recorrido del reloj. Y entonces pasaremos por el muro norte, del norte al este, del este al sur, y saldremos por el lado oeste, donde pasaremos al exterior y por lo tanto volveremos otra vez a hacer ese mismo recorrido, es decir, como sería el caso de la vida, ¿no? Es decir, entramos de la oscuridad, entramos hacia la iniciación, hacemos un recorrido por cada uno de los caminos propios del sol y salimos hacia el exterior con el conocimiento propio de haber tenido esa experiencia, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, esta es la idea de navegación, de tránsito, de recorrido en la vida del cantero, que a la parte central de las catedrales se la llama nave. Eso da una idea de cómo se veía como una navegación por la vida, donde cada puerto le iba a indicar una serie de experiencias que iban a servir para formarle no solo como personas, sino como obreros a la mayor gloria de Dios. Pasamos a las canteras de la catedral. Vemos aquí que las hay desde Tortosa, Torre del Campo, Los Filares, Morón de la Frontera, Espera, Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, el Puerto Real, Sevilla, Setúbal, Utrera. ¿Qué ocurre? La Catedral de Sevilla tiene una ventaja con respecto a otras, que tiene un río navegable, con lo cual salía muy barato el poder traer piedras de cualquier lugar de España, incluso del extranjero, de la cercana Portugal. Esto va a facilitar, en un principio, las primeras canteras son de Jerez y del puerto de Santa María, de las canteras de San Cristóbal, pero posteriormente, una vez que se trabaja la de Morón, se va a empezar a trabajar con el concepto de carretada. Ahora veremos en qué consistía la carretada y nos va a dar una idea de cómo la catedral tiene un número determinado de kilos de piedra y tiene un número determinado de peso con respecto a otros años, ¿no? Esa piedra tenía que ser de calidad y esa calidad veremos como algunos de los maestros la van a repudiar en el sentido de que la martelilla, que es lo que llamamos, y además viene la cantera de la martelilla, lo que llamamos la piedra occidenera, no permite un tallado fino, tiene el grano muy grueso y además como tiene restos salinos, cuando llueve ese resto salino se hincha y por lo tanto acaba produciendo una serie de grietas en superficie que hacen que la figura acabe muy deteriorada, y eso lo podemos ver sobre todo en la fachada este de la Catedral de Sevilla, que está hecha con martelillas, y después vemos en la parte del sagrario y en la parte de la fachada oeste y norte, que está hecha ya con piedra caliza, mucho más bonita. Vemos que las gárgolas de más calidad están en ese sitio porque permite el lucimiento del cantero, ¿no? Entonces, la naturaleza de la piedra nos dice Teodoro Falcón que las canteras durante el siglo XV y XVI, nos dice, de lo textual, a lo largo del siglo XV se trajeron piedras de Jerez, canteras de Rey, Santiago y Mesa de Bolaño, Puerto de Santa María, San Lucas de Barrameda, Alcalá de Guadaira, El Gandul y Membrillo, Portugal, Setúbal, Lagos, Batalda, Coimbra. Durante el siglo XVI se diversifica la procedencia de los materiales, ya que no van a ser constructivos, sino además de revestimientos. Además de los lugares indicados, se trajeron de las canteras de Morón, Sierra de Montegili, Arroyo del Dulce y San Pablo, pueblos de Casalla, Utrera,
Espera, Moguelejo, La Guinarda, Tortosa, Casalla, Almadén, Jaén, Torre del Campo y Firable. Los aspes procedían de Setúbal. A partir del 575 también se traerán Dalmarcolles. Después, para los pilares, arcos, bóvedas y ventanas se emplearon piedras procedentes de las canteras de San Lucas de Barrameda, así como la portada de los pies y la capilla real se construyó con piedras del puerto de Santa María y Jerez, de Espera. Se trajo para el cerramiento del Panteón Real. Para la capilla del Mariscal se emplearon piedras del puerto de Santa María y Morón, piedra dura de Jerez, de la sala capitular y de Utrera y Morón para la sacristía mayor. De Morón se empleó para la sacristía de los Carces y para la capilla de la Antigua del puerto de Santa María y Utrera, que es la portada de la piedra. O sea, fijaros el número de canteras, y para ello tenían que destacar a un maestro cantero que era el que se dedicaba a sacar, que tenía el oficio de sacador, que después la relación de cantero que vamos a dar no va a figurar, porque sabemos que si era un sacador, era un experto, y además nos vamos a encontrar con que algunos de los grandes maestros, como digo, de Riaño, son de los que no va a permitir que vaya un sacador, sino que él mismo va a detectar la veta. Y es curioso porque él es el que va a seleccionar la piedra y va a ser justamente la piedra de mayor calidad, ¿no? Por lo tanto, dice, para la capilla de los alabastros se trajeron piedras de Tortosa y Torre del Campo, Jaén, y para el trascoro, mármoles y jaspes de Galaroza, Cabra y Lobos, Portugal. Por lo tanto, una magna obra, una magna cantidad, cada una de su padre y de su madre, pero perfectamente. Fijaros que los libros de fábrica, el libro de la fábrica es lo que se le denomina a lo que es la construcción de un edificio. Entonces no es que sea la fábrica de chocolate, no, la fábrica es el momento de la construcción, y entonces todos los elementos que haya se le denomina fábrica. La Catedral de Sevilla históricamente se firma el acuerdo del Cabildo en 1401 con aquella famosa frase de vamos a construir una catedral tan magna que nos tomen por locos. Bueno, pues por lo visto parece ser que es cierto, pero no se empieza a trabajar en lo que es la obra, la fábrica de la Catedral de Sevilla hasta 1432 o por ahí. ¿Y cómo lo podemos saber? Lo sabemos porque por primera vez en los libros de fábrica se registra movimiento de los barcos del Cabildo. Incluso se registra movimiento de carretadas de huevos, con lo cual tenemos perfectamente claro que es a partir de ese momento cuando se empieza a extraer y traer la piedra, cuando a partir de ese momento estamos hablando ya de una fábrica puesta en marcha y puesta en pie. Por ejemplo, de los libros de fábrica tenemos del periodo de 1497 a 1556, es decir, 59 años, alrededor de 27.276 carretadas de piedra. Faltan libros, por lo tanto podríamos hablar perfectamente de más de 30.000 carretadas de piedra en menos de, 59 años. Pero la carretada era una medida que se usaba mucho antiguamente, que era la cantidad de carga que podía transportar un carro con 2 bueyes. Y esa carga equivalía a 60 arrobas, es decir, unos 690 kilogramos. Si vemos la historia de la catedral, podríamos tranquilamente hablar que se ha podido usar entre 50 y 60.000 carretadas de piedra, que es un dato interesante porque eso nos puede dar idea del volumen de peso de la catedral de Sevilla, sin contar la Torre Almada y la Giralda, porque eso, aparte de eso, cuando se conquistó Sevilla, los moros querían echarla abajo, y entonces el que conquistó Sevilla le dijo que pasaría de cuello a toda la población si alguien tenía el valor de tocar una piedra de la Giralda. Entonces eso lleva otro peso. Por lo tanto, podemos deducir a modo de resumen que entre el periodo de 1497 a 1556, un 72% del material consumido procedía de la Sierra de San Cristóbal, en el puerto de Santa María, un 12% del Puerto Real, un 8% de Morón de la Frontera y un 5% de la Martelilla en Jerez. Y el 3% restante lo conformaba el alabastro, los materiales de acarreo y algunas piedras aplicadas puntualmente. Voy a tener que acelerar porque me queda muy poco tiempo. Los canteros de la Catedral de Sevilla, como hemos dicho, en los libros hablamos de los jornales de los maestros, peores, que es lo que nos va a indicar cuál era el día a día. Se conservan hojas del trabajo diario, que es lo que consta de 2 páginas. Una será el nombre del cantero, será la procedencia, muchas veces, por ejemplo, si era de Fuensanta, pues se ponía José de Fuensanta, y se ponía el nombre, se ponía su filiación, pocas veces figura el cargo que ostentaba, y al final se había trabajado
de lunes a sábado. Entonces se ponía A, B, C, D, F hasta indicar. Y si figuraba una P, es que había tenido una penalización. En este caso los canteros eran muy duros, ¿no?, con respecto al tema de mantener una cierta autoridad con respecto a la actitud en la obra. De hecho, cuando se hace en la catedral no existe ninguna norma, pero sí se aplica la del hospital de las 5 Llagas, que ya estaba hecha, y por lo tanto se aplica como norma de urbanidad y de trabajo de los maestros canteros, ¿no? Y entonces se llama así el modo de que han de tener los maestros y oficiales y canteros y peones. Y define que el cantero tiene que ser hombre, buen trabajador, pacífico, honesto, pero que en dicha obra no haya ningún hombre escandaloso ni revoltoso. De hecho, se penaba con un real. Si tú insultabas a otro, se te penaba con un real, que era un dineral en aquella época. Pero si además no te arrepentías, se te expulsaba inmediatamente de la obra. Es decir, no se quería tener ningún percance. Si tú asistías a la obra con un puñal, automáticamente se te quitaba el puñal y se te pedía un real. Si tú volvías a ir con un puñal, se te echaba de la obra. Pero hay un percance que lo tiene alguien que después será uno de los más prolíficos y mejores maestros de obra de la Catedral de Sevilla, que es de Diego de Riaño, que según nos demuestra Alfredo Morales, que investigó y encontró los documentos en Madrid, que tuvo que ir de la fábrica de la Catedral y refugiarse en Portugal hasta 1522, porque se vio envuelto en un altercado que conllevó un asesinato. Entonces tuvo que huir, y cuando él envía la carta al emperador Don Diego, el emperador Don Carlos, envía y explica de la siguiente manera. Dice: había 5 años que en Sevilla yo hube palabras con Pedro de Rozas, que fue el que él mató sin querer, de los cuales él fue principio y me tiró con un mazo y me dio con él, y luego remitió contra mí con un puñal. Yo estuve quedo sin arma, y tomé el mazo que me había tirado, como él llegó a darme de puñalada, yo por defenderme dile con el mazo en que dicen que murió a cabo de 10 días, por lo cual ando asentado de los reinos de Portugal todo este tiempo. Es decir, se defendió, le dio con los mazos y lo mató, tanto 10 días, pero acabó muerto. El emperador lo perdona, le hace que vuelva, y no solo lo hace con el perdón del emperador, sino que también lo hace con una carta de la reina de Portugal, en la que habla de sus magníficos servicios, tanto con el monasterio de Batala como con el de Belén, y que realmente es un magnífico tachista y que no debe de prescindir de su servicio, y mucho menos para tan magna obra. Y además se encuentra con que el hermano del susodicho violento, Aparicio de Romales, también le culpa, porque decía que su hermano era muy pendenciero y que realmente se había buscado el fin que había tenido, ¿no? Fijaros la calidad humana que tenía que tener Diego de Riaño para que incluso el hermano del penado, pues en fin, saliera a su defensa. Lo que más nos llama la atención del tema de los canteros es precisamente que en nómina figura Pedro Millán, figura como un entallador, cuando Pedro Millán es un magnífico imaginero, que es conocido en toda España en aquel momento por su figura de barro cosido, por el nivel de detalle que desarrolla en ella y por su labor desarrollada aquí en las puertas del bautismo y del nacimiento junto con Mercadante. Realmente se piensa que a lo mejor tuvo algún problema con la justicia y no quiso llamar la atención entrando dentro del tema de los entalladores. Podemos ver algún detalle. Por ejemplo, vemos aquí una de las figuras de los obispos de la puerta del bautismo, que será objeto también ya estoy trabajando en ello, y de Millán. Que Millán además tiene una cosa que es muy curiosa, que firma todo. Mientras que Mercadante no lo hace, Millán lo firma todo. O sea que él tenía una clara idea de su concepto. Bien, para que os hagáis idea, cuando Diego de Riaño en 1531 coge el cargo de maestro de obra, pues él dice que los canteros que tiene no son de calidad. De hecho, cuando Mercadante y Millán hacen las puertas del bautismo, tienen que trabajar con el barro cocido porque la piedra del puerto de Santa María no da la calidad que ellos quieren, ni de volumen, ni de especificidad, ni permite esa ductilidad que le permite el barro cocido. Entonces, van a contratar a gente, canteros de otros lugares de España. Fijaros, por ejemplo, que en 1507 el jornal del entallador rondaba entre los 45 y 49 maravedíes, mientras que posteriormente con Diego de Riaño
oscilaba entre 102 y 119 maravedíes. Para que os hagáis una idea, estos tíos eran ricos, porque un maravedí vale hoy día 114 euros, porque contenía 3,8 gramos de oro. Así que cuando dices, vamos a encontrar un tesorillo, pues más casi te interesa venderlo que guardarlo. En el índice de cantero, como hemos dicho antes, voy a pasar muy rápido porque es que nos quedan 10 minutillos. En el índice de cantero, pues aquí saco todo lo que hay, ¿no? ¿Cuál ha sido su función? Hay un periodo en el que la catedral tiene una carencia de canteros enorme porque casi todos se van a fabricar las balas de piedra para el sitio de Málaga. Entonces nos encontramos con que tenemos muy poca plantilla, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar gente además muy graciosa como Sebastián de Almonacid o Juan de Almonacid. Significa que el individuo venía de esos pueblos, no es que tuviera ese apellido, ¿no? Nos vamos a encontrar también una relación entre padres, hermanos, en fin. Tenemos aquí al maestro Carlin, que la primera vez que se dota es allá por 1432 en un juicio, ¿no? Eso se cita en el libro, aquí no lo cito. Vemos Carmona, Juan de Colmona, tenemos al maestro de Colonia, en fin, vemos que la relación de posibles canteros y posibles talladores de las gárgolas es importante. Hay figuras de primer orden, como anteriormente hemos visto, como Gil de Ontañón, como Juan de Herrera, en fin, como Pedro de Herrera, como Juan de Hoce, en fin, Pedro de Llerena, Juan Normán, Tomás Normán, que posiblemente sería un paisano o un familiar cercano de Normán, Diego de Riaño, Rivera, Alonso Rodríguez. Este pobre fue maestro de obra, fue aparejador, Alonso Rodríguez, pero tuvo la desgracia de que después del terremoto de Sevilla se le cayó el cimborrio y entonces cayó en desgracia, pero no obstante al cabo de 2 años o algo así se le volvió a contratar, pero esta vez como asesor, no como maestro de obra ni dirigiendo la nueva construcción, ¿no? Tenemos a Gonzalo de Rojas, en fin, un plantel de primera figura porque, como ya digo, es el último libro en piedra y por lo tanto tenía que tener lo mejor que hubiera, ¿no? Pasamos a los diferentes grupos. Como ya he dicho antes, no voy a explicar la iconografía ni la iconología porque nos llevaría mucho tiempo. Cuando hice la presentación de la tesis, hice tan solo 3 de los cuerpos y nos llevamos 3 horas y media. El tribunal estaba hambriento, yo estaba encantado, pero hubiésemos seguido, porque la verdad es que estábamos encantados y desarrollé la del elefante, la del escorpión y no recuerdo cuál. Y una de la abadía de Pirria. En fin, vemos aquí el carnero bicéfalo que se va a representar con el cordero de Dios, no sé, en fin, se va a representar de muchas maneras. Y la bicefalía lo podemos encontrar aquí en el lado norte. Vamos a ver una puerta, una de las 9 puertas, que tiene las 2 únicas figuras bicéfalas. Una es el carnero y otra es los leones con forma de grifo. La bicefalía representaba el poder de la Iglesia y representaba el poder del Estado. Y a partir de ahí ya entramos en la figura y demás, todas son aladas por aquello de que el poder terrenal es volátil, es breve, en fin. Tenemos el león. También en la catedral, en la Giralda de Sevilla, en cada una de las caras de la Giralda tiene 2 cabezas de león, por lo tanto tiene 8 cabezas de león, la Giralda de Sevilla. Cada uno, como podéis ver, son distintos. No se usa una plantilla, no se usa un elemento distinto, no. Lo que se hace es que se trabaja y cada maestro trabaja el suyo. Tenemos el hombre león, que es muy interesante. Fijaros que la figura del hombre león, la primera figura que se encuentra arqueológicamente hablando, es un hombre león. Se encuentra en una cueva en Alemania y es tallado en un hueso de bisonte. Y realmente ahora están los arqueólogos dudando si es un hombre o una mujer león, pero evidentemente tiene la cabeza de león y el cuerpo de hombre o de mujer, todavía no se aclara. Pero es el primer resto arqueológico datado como de los más antiguos, alrededor de entre 15 y 16.000 años. ¿Veis el que os decía? Bicéfalo, con cuerpo de grifo, las alas, vemos el elemento ornamental a los pies, por aquello de la raigambre con la naturaleza,
el poder terrenal y su efecto dentro de lo que es la durabilidad del poder. Vemos aquí una muy deteriorada que está en la fachada norte, que era un león, además un león itilifálico, es decir, era un león con un pene erecto, ¿no? Tenemos un león humanizado haciendo el gesto iniciático de apertura de la boca, es decir, como conocedor del secreto. Este es muy interesante porque este se encuentra justamente al lado de un hombre verde preñado y se encuentra justamente al lado de... ay, Dios mío. Bueno, entre dos figuras muy importantes que tienen una honda carga simbólica, y este es el gesto iniciático de la apertura de la boca. ¿Recordáis cuando hemos escuchado que si al Caronte, el barquero, se le ponía una moneda en la boca para poder pasar al otro? Pues eso es parte del gesto, es decir, es aquel que ya conoce lo que hay al otro lado, es aquel que ha entrado en el conocimiento y por lo tanto tiene un mayor conocimiento de lo que es el entorno, ¿no? Vemos también aquí otro en el cuerpo de los campaniles de la Giralda de Sevilla, otro que está atado con un lazo, otro león, me refiero, Fobos, miedo. Es curiosa porque es la única gárgola de la Catedral de Sevilla y yo creo que no se ha representado en ningún otro sitio la figura de miedo, de Fobos, el dios, el hijo del dios de la guerra. Se ha representado mártires con la boca tirándose, gente gritando, en fin, se ha representado mucha crudeza del momento en el que tú, si has sido malo, pues evidentemente te vas al infierno. Y esos momentos sí se han representado de muchas maneras. Pero el miedo, como tal, la figura del miedo, y que he podido desarrollar la figura, el desarrollo iconológico y demás, gracias a la tesis de mi mujer, de María José Galván, precisamente es la única que yo tengo conocimiento ahora mismo en el mundo que hace esa representación, ¿no? Y es curiosa porque además está en una de las sagas interiores, es decir, que yo tengo acceso a esta imagen por una antigua alumna que trabajó haciendo prácticas de la escuela en la restauración de una de las fachadas interiores de la catedral. Y ella me dio un juego de fotografía y me dijo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues para que veáis lo... Y del murciélago, en la fachada hay, yo diría que entre 40 y 50, ¿no? Cada una totalmente distinta. Aquí la veis con cuernos de carnero, aquí lo veis como una figura con cabeza de perro, aquí lo tenéis como un murciélago propio, aquí lo tenéis con una orejita maravillosa, aquí lo tenéis en plan murciélago, con cabeza de perro, con un personaje que da mucho miedo y que recuerda algunos de los elementos alien estos que nos cuentan. Esta en concreto es una de las que se cayó de la catedral y que se conserva junto con otras dos más en el cuerpo interior de la Giralda de Sevilla. Esto es una de los dragones con alas de murciélago que cortan la puerta del bautismo. Este es el otro. Aquí tenemos otro también. Este está en la esquina sureste de la Catedral de Sevilla. Como veréis, es una de las que posiblemente esté mejor tallada porque ya la piedra que utiliza no es la piedra del puerto de Santa María, sino que es una piedra caliza. Por lo tanto, da mayor juego a la hora de la talla y demás. Aquí tenemos un psicopompo. Veis la figura aquí debajo de la pobre víctima que se va al infierno, además un niño. Lo veis aquí que está gritando. Pues, como ha sido malo, pues resulta que el psicopompo se lo lleva entre grandes gritos y alaridos. Entonces, no solo tenía que soportar las penas del infierno, sino que encima tenía que aguantar al bicho este pegándole voces. Aquí la tenemos con forma de león. Dos que las podéis encontrar según salgáis enfrente. Las tenéis ahí. Otra con forma de águila. En fin, como veréis, la iconografía, otra con una orejita maravillosa. Esta está en el otro lado, está tapada ahora mismo porque la están restaurando. Vamos, la están restaurando. Están haciendo chorro de arena. Esta la veis en el lado noroeste, que es la más visible. Está en la esquina de la Avenida Constitución con el Archivo de India. Y es la más visible, la más fácil incluso de fotografiar.
Esta está en lo alto del todo, uno de los pináculos. Esta está también enfrente. El perro también. El perro es una figura que sería interesantísima de poderla desarrollar porque, aparte de ser un psicopompo y de significar muchas cosas, también conlleva una serie de cargas simbólicas, una evolución del concepto del perro. Se pasa de ser el protector de la casa, pasa a ser una figura perseguida. Incluso en Italia hay días en los que se crucifica el perro. En fin, es una figura que es muy interesante y que es una pena no poderla desarrollar, pero la verdad, cada una de ellas da para una conferencia. Veis aquí un perro hiena, animales fantásticos que no tienen ningún significado aparente. Fijaros, esto está hecho en piedra caliza y fijaros cómo parece un bufón. Parece que tiene unas orejas extrañas, tiene unas formas vegetales que recubren su cuerpo, recuerda al hombre verde, etcétera, ¿no? Vemos un dragón, uno de los 9 dragones que están en la fachada principal del sagrario, que, como hablamos al principio, ¿qué protege el dragón? El dragón protege el tesoro. ¿Y qué es un tesoro para la Iglesia Católica? Pues lo que contiene el sagrario. ¿Veis? Otros dos dragones que vimos antes de la puerta del bautismo. El grifo, que sería interesantísimo. El grifo es de las figuras mejor documentadas, con mayor cantidad de profusión de escritos, no solo de romanos, griegos, sino también de cristianos. Ya os digo, ¿os acordáis que os cité a San Borondón, que tuvo una pelea y sobrevivió de manera escandalosa? Pues es una figura que además se relaciona con el oro y que además tenía unas batallas inmensas con el caballo y con unos personajes que existían en el norte de Tracia, que eran unos personajes que nada más que tenían como unos cíclopes que montaban a los caballos pero como si fueran perros, porque eran gigantes y tenían unas luchas bestiales, y además ellos lo que hacían es que criaban hormigas para que escarbaran en la tierra y sacaran el oro. Pero las hormigas tenían tamaño de perros de estos Doberman grandes. Entonces, sobre eso, después el fisiólogo y demás bestiarios van a desarrollar toda una teoría y van a dotarle de una serie de características humanas que la verdad es que sería interesante. Solamente hablar del bestiario ya tendríamos como para 4 o 5 conferencias. ¿Veis otro grifo que está allí al lado del escudo del Plus Ultra? Otro grifo, en este caso una gárgola de mascarón. Las gárgolas de mascarón son aquellas que solamente se representa la cápita y parte de los hombros o el cuello. Vemos otras muy deterioradas, también en la fachada norte. Esta también podéis ver que es estilifálica, es decir, que tiene el miembro erecto. Vemos el Pegaso, que también está en la fachada norte, que está totalmente destrozado. El Aguador, que está en la fachada oeste. Hércules y el León, que también se encuentra en la fachada oeste. El Portador. Claro, al desarrollar el proceso iconológico del Portador, no solo hablamos de San Cristóbal, hablamos de otra serie de figuras que portaban a sus padres, portaban para alejarlos de los peligros y demás. Es interesantísimo. Lo que es una pena es el tiempo que ya hemos pasado. El hombre pájaro, ¿veis? Tenemos diferentes hombres pájaros en la Catedral de Sevilla. El hombre verde, siempre el hombre verde en la Catedral de Sevilla aparece preñado. ¿Y por qué aparece preñado? Porque realmente significa que la palabra de Dios ha dado su fruto. Entonces, con el nacimiento de Cristo es el momento en el que la naturaleza, el cielo y la tierra se dan la mano. Igual que cuando Lilith parió al hombre verde, se dio la mano la naturaleza y lo mistérico, en este caso lo esotérico. Vemos otro hombre verde preñado, cubierto de hojas, el mismo desde otro punto. Un incubo súcubo, que sería una figura. Los incubos y súcubos eran las figuras que por la noche abusaban sexualmente de los cristianos. Entonces, o bien era masculino y se diferenciaba porque tenía el pene frío, o era femenino y se diferenciaba porque retenía el semen para dar lugar a otro tipo de demonios, ¿no? Es curioso que una figura que está aquí
Y sin embargo, esto es una catedral, ¿no? Que no tiene nada que ver con los incubos, sucubos y gente así, ¿no? Casi siempre se manifiestan tocándose un pecho o masturbándose, que las hay muchas, o incluso de muchas maneras, ¿no? Incluso mostrando el culo para que cuando tú salgas te caiga el agua de... El diablo lo tenemos aquí como psicopompo, que veis aquí una cabecita que está inacabada, porque está en una fachada que no está muy de cara al público, entonces tenemos aquí los pelos, pero ya no se ha preocupado el cantero de terminarla, ¿no? Porque como no se veía sin vista, pues tampoco le interesaba. Una figura muy extraña del demonio. Tenemos aquí el demonio pensativo, que se ha escrito mucho sobre él. No escrito sobre su iconografía ni su iconología, sino sobre qué quiere decir el diablo pensando a las afueras de la catedral, ¿no? Los psicopompos, que ya hemos hablado anteriormente. Figura el dibujo este mío de Caronte, porque anteriormente cuando hablamos de los psicopompos, cuando hablamos de la cuestión de pagar la moneda y demás, pues Caronte es el psicopompo por sistema, vamos, es el que podemos realmente caracterizar como ellos. Y lo incluyo en el libro en una página de sangre. Tenemos otro psicopompo, donde se representa el alma en forma de perro a los pies. Entramos en la gárgola de la guerra. Tenemos los querubines, que anteriormente os dije que eran las motos de Dios, pues vemos aquí uno de ellos. Están siempre en lo alto de cada uno de los ojos de la iglesia. 200, que precisamente he quedado la semana que viene en pedir permiso al Cabildo para poder acceder a los datos, porque me han dicho que posiblemente estén incluso los dibujos originales del maestro que lo diseñó. Y eso para mí es una joya, no sé para otro. Pero ahí queda, a ver si tengo valor de encontrarlo. Los profetas mayores, entonces vamos a ver que además en los profetas mayores es una cosa muy curiosa, se ve que la mano es de distintos canteros. Vemos algunas tallas de la calidad de esta, porque claro, una cosa hay que decir, algunas de las gárgolas yo lo que he hecho meramente es representar lo que hay. No significa que yo dibuje así, sino que si son así de feas son, ¿no? Sí que lo son, porque a mí me parecen maravillosas. Pero fijaros, por ejemplo, este profeta mayor que está hecho en piedra caliza, el detalle, la expresividad, la riqueza que tiene, y fijaros este Isaías, no tiene nada que ver con el anterior. Igual pasa con Jeremías. O con Ezequiel, que parece el hombre que está retacado. Daniel le da un poquito más de calidad. Y los profetas menores, que también fueron por el mismo maestro. ¿Os dais cuenta cómo la mano del cantero se puede ver perfectamente? Claro, eso sería motivo de un estudio de ver qué gárgolas se corresponden con los rasgos de estilo de cada uno de los maestros canteros. Aunque no pudiéramos identificarlo porque ellos no firmaban, pero sí, porque claro, era una obra de Dios, por lo tanto era el conjunto de todos ellos, no podían tener la individualidad, por eso ya era soberbia, y como tal soberbia no podía formar parte de un grupo de iniciados para mayor gloria de Dios. Pero fijaros cómo sí podemos establecer la autoría de este con el primero que vimos de los profetas mayores. Bueno, y este es el tercer libro que se publicó en su día, que fue un premio de la editorial, que era el Hombre Verde, que desarrolló precisamente todo lo que es la teoría sobre el hombre verde como una figura del año 6000, y el que vendrá próximamente y que quiero allá por marzo o mayo presentar aquí otra vez, es el estudio iconológico e iconográfico de la puerta del bautismo de la Catedral de Sevilla. Van muy avanzados los dibujos, tendré alrededor de 30 y tantos dibujos, donde cada uno de los elementos, incluso aquellos que se han perdido, pues es curioso, en la portada de la puerta del bautismo nos encontramos una sirena. Con perdón, que pinta una sirena ahí. Que muy bien que están los 4 hermanos obispos de la ciudad de Sevilla, padres de la iglesia, porque además muchos de ellos son doctores y entonces se representan en el libro abierto, pero que pinta una sirena o un minotauro, que están destrozados, casi irreconocibles, pero se puede percibir cuál es la forma. Pues ya está, esto ha sido la presentación. Preguntar antes de que nos echen. ¿No? ¿Ha quedado claro? La verdad es que cada una de las figuras sería digna de una conferencia. Es decir, os puedo garantizar que en el libro se desarrolla y la más tonta tiene 20 y tantas páginas, ¿no? En la que se va al nacimiento de la figura, las primeras descripciones bibliográficas que podemos encontrar sobre ellas y cómo incluso la evolución de esas mismas figuras. ¿Vale? Yo tengo una pregunta, hombre. Sí. ¿Solamente queda firmas de un cantero o no queda ninguna firma de un cantero? No,
El único que firmaba su trabajo era Millán. Bueno, el Mercadante, porque Mercadante no firma, pero se sabe que las terracotas las hizo él. Porque este era la mano del Mercadante. Si alguno habéis visitado la sala de los alabastros de la Catedral de Sevilla, está el sepulcro del Cardenal Cisneros, hecho en alabastro, que el alabastro es como una especie de piedra translúcida, con una riqueza y facilidad para el tallado que es espeluznante. O sea, lo veis y os quedáis alucinados del nivel de calidad escultórica de Mercadante. ¿Alguna otra duda? Pues ya está, muchas gracias por vuestra asistencia, espero no haber aburrido mucho. Me disculpáis los fallos de voz, que han sido muchos. Menos mal que está malo. Pues sí. Muy bien.